Bueno, y regresando de nuestro tema de fondo, la tarde de hoy queremos conversar con el diputado José Antonio Ramírez, diputado del Frente Amplio por la provincia de Heredia, conocido en las comunidades y en los movimientos sociales como Fuller. Queremos conversar sobre educación dual, que sigue siendo un proyecto pues con algún grado importante de polémica y del que la tarde de ayer se tuvo que hacer algunas aclaraciones porque habían circulado información en medios de comunicación orientada a decir que el Frente Amplio está obstaculizando un proyecto que es de beneficio para las estudiantes y para las familias costarricenses de escasos recursos, digamos, identificando educación dual sobre esta línea. Y bueno, agradecerle muchísimo a don José Antonio que nos pudiera atender. Tal vez empezar por ahí, ¿cuáles las aclaraciones que se hicieron respecto del estado de este proyecto en la Comisión de Ciencia y Tecnología? Bueno, muy buenas tardes a toda la ciudadanía costarricense. Efectivamente, en primer lugar, decirle a los costarricenses y a las costarricenses que el tema de la educación dual ya está implementándose en Costa Rica. Existe una ley, la 4903 del 7 de noviembre, del 17 de noviembre de 1971, que ya establece esta modalidad de educación dual bajo una figura que se llaman contratos de aprendizaje. Es importante empezar a entender que ya existe esa ley y que está implementándose para poder entender cuáles son las repercusiones de la que se está discutiendo ahorita en el plenario legislativo. Entonces, esta ley que ya se está ejecutando al día de hoy, la 4903, establece que estos contratos de aprendizaje son contratos que equivalen a contratos de trabajo. Es decir, que un joven o una joven, que en este caso sí son jóvenes, porque en el otro caso me parece que pueden estar metidos también niños y niñas, y es donde más preocupa, y este servidor forma parte de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, y por lo tanto desde ahí también mi preocupación. Establece entonces esto, que al establecer la 4903, que en los contratos de aprendizaje, denominados así, que es el convenio entre las empresas privadas y los estudiantes, etcétera, va a equivaler a un contrato laboral, significa que va a tener todos los derechos: aguinaldos, cesantías, vacaciones, salario mínimo. En el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa rompen con esto. Rompen con esto porque ya no establecen un contrato como un contrato de aprendizaje con la visión laboral, sino que sacan un artilugio legal donde establecen una figura que le llaman contrato civil. Entonces, bajo esa figura de contrato civil, estos muchachos quedan a la libre, no tienen ningún derecho laboral. Ahí empezamos. Lo segundo es que este proyecto intenta crear legislación expresa sobre la educación dual, y acabamos de explicar que ya existe una ley, o sea, ya existe de por sí esa legislación expresa. Pero además la sala segunda ya había dado dos resoluciones al respecto donde avalaba la educación dual, y es interesante porque la sala segunda deja claro que nunca los contratos de aprendizaje, estos denominados contratos de aprendizaje, pueden violentar los derechos laborales de los jóvenes. Y esta propuesta que se está discutiendo en la corriente legislativa al día de hoy sí violenta los derechos laborales porque los deja a la libre. Ya expliqué que ya no funciona como contratos de trabajo, sino como contrato civil, bajo una figura incluso llamada beca en algunos casos, pero ahorita le explico esa parte. Lo otro es que en la ley 4903 se establece que quien establece el salario del joven, primero establece un rango, que son no menores de 15 años y no mayores de 20, la 4903. Pero la que está en discusión en la Asamblea rompe con eso y pone 15 años con sexto año de aprobado y de ahí para arriba sin tope. Entonces, no solamente los jóvenes no les están dando la oportunidad de terminar de estudiar, porque sabemos que aquí hay un problema en el sistema donde ni siquiera se le ha dado el dinero que establece la Constitución política, sino que además se está dejando a la libre también el límite máximo de estos muchachos. Pero además la ley vigente, la 4903, establece que el Consejo Nacional de Salarios es el que le paga a los jóvenes y establece una escala de acuerdo a los cursos que ganen el INA, así va aumentando. Entonces empieza primero con un 50% de salario, la mitad de un salario,
luego el 75% del salario y luego el 100% del salario. Pero resulta que la ley que está en discusión en la Asamblea también retrocede en esto. Y lo que establece es otro artilugio, que es la supuesta beca, en donde al joven le dan primero una beca que cubre el 20% del salario, luego aumenta al 30%, pero el primer año un 20%, el segundo año un 30%, y después del segundo año, el resto de los años, un 50%. O sea, está condenado ese joven, o ese niño o esa niña, a que por vida va a ganar solo medio salario. Ahí la cosa ya empieza a complicarse. Quizá también con este tema de llamarlo beca, ha habido algunas dudas al respecto del control en términos educativos que tendría el MEP sobre estos procesos o estas experiencias laborales de aprendizaje. ¿Eso ha habido alguna corrección o efectivamente sigue estando en manos del empresariado, digamos, que recibe a estos muchachos el proceso formativo, o realmente habría un control del currículum, de maestros que estén vigilando las condiciones de esos estudiantes? Estamos hablando de menores de edad, ¿verdad? En espacios laborales, obviamente llenos de adultos y con condiciones también a veces complejas, ¿verdad?, de manejar para menores. ¿Ha habido alguna reformulación desde que se hizo también este cuestionamiento de que como que el MEP se estaba quitando una responsabilidad en términos de la educación y estaba dándolo a la empresa privada? Efectivamente, esa es una de las grandes preocupaciones. El Ministerio de Educación Pública no tiene mayor injerencia en esto. Inclusive los supervisores, disque supervisores, tienen otro término en el proyecto, ahorita no lo recuerdo, que son los que van a acompañar a la joven o al joven a esta empresa, no son ni siquiera del Estado, no son ni siquiera del Ministerio, son de la misma empresa. Entonces imagínense, están sacando a un niño o una niña, 15 años, lo están mandando a una empresa que aprendan un único empleo bajo la condición salarial por el suelo, sin nada que los defienda, porque no lo cubre las leyes laborales, y además de eso en manos de un desconocido que va a vigilar lo que está haciendo la empresa. Ubiquemos una muchacha de 15 años en un lugar muy pobre, porque estamos en una sociedad medio enferma, ¿no? Entonces resulta que esa muchacha necesita trabajo, no pudo terminar de estudiar porque la condición económica y el Estado la abandonaron, la sociedad y el Estado. Se va y un muchacho muy buena gente le ofrece llevarla ahí, le da trabajo, empieza a ganar un poquitito de plata, 20,000 colones, 30,000, porque son miserias, no le van a dar grandes cosas. Y resulta que entonces obviamente ella se va a ilusionar. Pero esto no es una novela, son realidades que pasan inclusive el día de hoy. Empieza a engatusar a este muchacho, resulta que mala suerte la muchacha, este muchacho se lo engatusa, o el jefe, no está muy bien tampoco, y empieza a haber un juego peligroso, donde nadie está vigilando, ni los padres, ni el ministerio, ni el Estado, o sea, los jóvenes están quedando a la libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es tan grave que si, por ejemplo, a esta muchacha le pasa algo, o hay un abuso sexual, por decirlo algo, que es lo que más se está dando ahora, o por lo menos se está publicando, porque siempre ha pasado, resulta que con la ley 4903, ella puede renunciar y tiene el derecho a la defensa y la cuerpa, todo el proceso, toda la estructura laboral que proteja a cualquier trabajador nacional. Pero con el proyecto de ley que está en asamblea, esta muchacha queda absolutamente indefensa. No tiene ningún derecho, no tiene posibilidad de defensa, no tiene ni siquiera vínculo con la empresa concreta. Por lo tanto, y aquí es importante que en la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Frente Amplio, manifestó estas inquietudes que los costarricenses pueden escuchar, son de peso, no son cualquier inquietud. Nosotros estamos con la educación dual, como lo establece la ley 4903, como lo manifiesta la Sala Segunda en 2 ocasiones, pero no como está escrito en esta propuesta en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? Retomando palabras de otras compañeras diputadas, que se hiciera una mesa de diálogo, que pudiéramos ver si se subsanaban estas cosas para arreglarlo, que incluso a mi criterio creo que deberíamos de haber agarrado la 4903 y ver qué tiene esa de malo, si es que tiene algo malo, y corregir. ¿Cuál es la intencionalidad de esta nueva propuesta con respecto a la que ya está vigente? Eso es lo que tiene que preguntarse el costarricense. Pero resulta que, al estilo Macri de Argentina, el señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Mario Redondo Poveda, no quiso entrar a la mesa de discusión. Y lo que igual el compañero de Liberación Nacional, Ronnie Monge, lo que hicieron fue amenazar con
con hacer el proceso de la vía rápida aquí en la Asamblea Legislativa. Y eso sí es grave, costarricenses. ¿Hay alguna posibilidad de que este proyecto, digamos, tenga el apoyo de otros partidos como para que se le pueda aprobar una vía rápida? Bueno, eso sería una alarma, digamos, para todas nuestras escuchas, que habría que también tomar medidas, digamos, ya no solamente aquí dentro de la Asamblea, sino de presión popular desde fuera. La esperanza, y eso por lo menos es la tarea que nos estamos dando, yo espero, y es una propuesta que con el diputado Carlos Hernández y el Frente Amplio, pues a mí me parece que deberíamos de hacer un llamado a los sindicatos, explicarles cuál es la gravedad del asunto, a las diferentes fuerzas sociales del país para que se enteren cuál es la gravedad del asunto y que efectivamente hagamos un solo bloque común para poder defender los intereses de la juventud y de la niñez costarricense. Pero además yo estoy haciendo un llamado con el compañero diputado Carlos Hernández en la Asamblea Legislativa para hacer entrar en conciencia a los demás legisladores, porque no creo que es como lo manifestó Mario Redondo, como lo manifiesta Ronnie Monge, que hay cosas que son innegociables. Por ejemplo, ellos dicen que quitar los derechos laborales a los jóvenes y a los niños es innegociable. Eso dice Liberación Nacional en la voz y en la boca de Ronnie Monge. Yo no creo que los compañeros de Ronnie Monge, la fracción, piense igual que él. Yo por eso lo estoy diciendo en el plenario y creo que el PAC también tiene que reaccionar, es los más obligados a reaccionar, y creo que si hacen conciencia, porque para cualquier costarricense, lo que acabo de explicar, no necesita mayor capacidad para entender lo grave que es. Yo no creo que estos legisladores necesiten mayor explicación. Ayer hice un intento, lo voy a seguir repitiendo en el plenario, igual el compañero diputado Carlos Hernández y el Frente Amplio en general. Pero yo creo que sí están ya jugando con fuego, y yo creo que ya no podemos entrar en ese riesgo. Están atacando el empleo público, están atacando la institucionalidad pública, están tratando al estilo Macri argentino de quitarle el presupuesto a la educación en Costa Rica, y no podemos caer en eso, y ahora están amenazando el futuro de la sociedad costarricense, porque lo que van a crear aquí, tal cual está esto, van a ser esclavos y no jóvenes contentos y felices de ejercer una profesión o una función en esta sociedad. Bueno, nosotros en este programa el año pasado tuvimos a personas de el ANDE, de la Asociación Nacional de Educadores, y también de la APSE, conversando sobre el enfoque que ellos le dan. Una de las preocupaciones que ellos tenían es que este proyecto, digamos, se está apoyando en la pobreza creciente de nuestro país, y que más bien generaría, contrario a lo que se está tratando de divulgar, una creciente deserción, porque la gente efectivamente preferiría o se engancharía más a trabajar, y como los vínculos con la educación realmente serían muy tenues, que realmente sea como una forma de burlar nuestro código de trabajo y también burlar la legislación que hay sobre niñez, para que incluso tengamos estilo siglo XIX, niños de 12 años trabajando en las fábricas por salarios miserables. ¿Hay alguna posibilidad de que este proyecto pudiera ser reformulado para que no fuera nocivo? ¿O realmente lo que parece o lo que está a la vista es que lo que habría que hacer es, viendo digamos, sus promotores, el enfoque que le quieren dar, más bien solamente rechazarlo? ¿Cuál es la perspectiva, digamos, que tiene en este momento el Frente Amplio, y usted que en esa comisión le ha tocado pues confrontar, digamos, los debates internos? Sí, la intencionalidad de los que proponen esta idea, o sea, si la preocupación de los legisladores es crear empleo y alternativas viables para los jóvenes, lo ideal era haber agarrado la ley 4903 y ver qué tiene malo o bueno, sumarle o restarle, era más rápido, si ese es el interés. Pero si el interés es crear mano de obra barata para la empresa privada, movida por grandes intereses privados o grandes corporaciones que están o que van a venir al país, esa es la preocupación grande, porque entonces pareciera que este proyecto que está ahora en discusión en el Parlamento lo que busca es eso. Y la actitud del presidente de la comisión, esa actitud macrista de querer hacer la vía rápida sin entrar a discutir, lo que me está denotando a mí es que el interés es que va porque va como está. Igual la actitud del diputado de Liberación Nacional, Ronnie Monge. Entonces, las actitudes son las que me demuestran a mí que los intereses son otros. Yo quisiera pensar que no es eso. Yo quisiera pensar que la presión que podamos ejercer desde la sociedad civil, desde los grupos de los sindicatos,
y desde el Parlamento los haga entrar en razón y que se sienten a negociar, que se necesite a una mesa de discusión, a crear consensos. Pero sí hay un punto, el mismo que dice el compañero Ronnie Monge, que dice que lo acuerpa su fracción, que yo no lo creo, lo repito, que violentar los derechos laborales, lo que tanto le costó sangre y sudor al pueblo costarricense, es innegociable. Para nosotros como Frente Amplio, igual es innegociable, pero a la inversa. O sea, nosotros no vamos a permitir que eso que le ha costado tanto a los costarricenses sea violentado. O sea, ese joven tiene que seguir con sus derechos laborales tal y como están en todas las leyes que los acuerpan en este país, y eso sí vamos hasta el final en la lucha. Eso me parece muy importante aclarar porque vemos en los medios, incluyendo los medios los formales y los informales de las redes, como dos tendencias. Por un lado, hay medios que están acusando al Frente Amplio de obstaculizar nuevas opciones de trabajo para los jóvenes en un país con tanto desempleo y con tan pocas perspectivas, digamos, de crecimiento y de mejora de las condiciones de vida. Por otro lado, también vemos la otra versión de gente que está acusando al Frente Amplio de querer apoyar este proyecto para, por así decirlo, plegarse al neoliberalismo. Lo hemos visto mucho en redes. Usted nos dice, bueno, innegociable el tema de los derechos laborales. El tema, digamos, del control del MEP sobre los programas y sobre el proceso de enseñanza, ¿sería también un innegociable o cómo lo ve? Bueno, lo que pasa es que eso siempre y cuando estén los actores que tienen que estar en la discusión, yo creo que hay alternativas. La 4903 encontró alternativas, que era el Consejo Nacional de Salarios para efectos del salario, el INA para efectos de la preparación, la aislación del INA con las empresas y la supervisión del INA sobre el estudiantado. O sea, yo creo que hay alternativas. El problema es que no hay voluntad, y sobre eso el empleo también es una cuestión discutible. Y vean ustedes, costarricenses, con ejemplos. ¿Dónde nace la educación dual? Nace en Alemania, en Austria, y después pasa creo que a China y a otros países. Pero vea usted que en esos países como Alemania, al día de hoy, solamente ha sido efectiva en un 49% de la población. Y en España, solo un 1% de la población. Estamos hablando de países desarrollados, países que tienen cualquier cantidad de industrias y demás, y sin embargo no ha funcionado la educación dual ahí como se pretendía. Por supuesto, ahí sí tienen tal vez alternativas de tener un sistema educativo muy poderoso, muy bueno, ¿verdad? Entonces un estudiante no va a salirse de ahí para ir a trabajar a una empresa si sabe que puede terminar su estudio. Tal vez eso ayuda. Lo cierto del caso es que aquí en Costa Rica no es así. Entonces le estamos poniendo en bandeja de plata o en bandeja de lo que sea a la empresa privada la mano de obra barata. ¿Hay alguna garantía o plantea alguna garantía el proyecto de que quienes se sumen a este supuesto sistema nuevo de educación dual con estas características, eso le garantiza tener un trato de trabajo por una cantidad X de años en esa empresa? Porque parece que también ese es uno de los ganchos con los que se está queriendo promover. Por eso, la 4903 establecía el contrato de aprendizaje y establece claramente que equivale a un contrato de trabajo. En esta propuesta en discusión en el Parlamento es un contrato civil, y además meten otro artilugio, son dos artilugios, y el de la beca. Ninguno cubre al estudiante, cero. Hay un conflicto, se quedan sin defensa. Hay una situación, y ¿sabe qué es lo que dicen ellos? Que eso es un convenio en donde el muchacho está recibiendo una enseñanza. Entonces ya recibió la enseñanza, no le gustó, hasta luego. Ya terminó un rato de estar ahí, hasta luego. Y si yo tengo 300 niños en fila, agarro el primero, lo exploto unos 6 meses, viene el segundo, otros 6 meses, y tengo hasta renovación de cuadros, ¿no? O sea, es vulgar el asunto, ¿no? Por último, usted mencionaba que hay que ver cuáles son los intereses también que están detrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere? Aparte de tener el apoyo digamos, de algún sector empresarial que está haciendo lobby y presión, también sabemos que hay gobiernos extranjeros que están muy interesados. Recientemente vimos cómo se votó incluso un proyecto para liberar de impuestos a las empresas alemanas aquí, con el tema de la doble imposición. En este proyecto se hace mucha referencia al modelo alemán, e incluso, yo no sé si ya eso tuvo alguna modificación, pero inicialmente planteaba que dentro del consejo o de quienes regulaban este nuevo formato de educación dual, iba a haber un representante del gobierno alemán. ¿Usted cree que, digamos, que esto, más allá de las ideas neoliberales criollas, tiene también, digamos, una presión extranjera, o es simplemente parte de la gran ola neoliberal que todavía nos sigue cubriendo?
Como se están acomodando las fichas, todo parece indicar que sí hay como quien dice, un compadre hablado ahí, ¿verdad? Es muy curioso que en un momento determinado en que se vota ese nefasto convenio, donde las empresas entran a la libre y no pagan impuestos prácticamente en el país de Alemania, también a la vez se esté abriendo el portillo para la mano de obra barata. Entonces, lógicamente, vienen corporaciones, vienen grandes empresas y además tienen la mano de obra barata, el negocio está redondo. Y no tienen ningún tipo de problema laboral ni ninguna índole, o sea, más fácil no la pueden tener. Si ellos no tienen culpa o si no hay mano peluda ahí, pues es muy curioso que esas dos situaciones, o sea, le genera a uno por lo menos la duda. Y ahí queda, ¿verdad? Sí. Bueno, ves, para cerrar y no tenerlo tanto tiempo por aquí atrapado, tal vez, ¿cuál sería el mensaje que le daríamos a esos padres y esas madres de familia que ante lo que los medios de desinformación han divulgado, tienen la esperanza en este proyecto y que tienen la ilusión más bien de que se apruebe para que sus hijos no solamente salgan con un título de educación media, de educación diversificada, sino que a la vez salgan con un oficio, que es algo que pues tal vez es un reclamo social, ¿verdad? De que a veces los muchachos y muchachas ahora no tienen un oficio, un algo de qué vivir, un algo de qué trabajar. ¿Qué le podemos decir a ellos y ellas para que se preparen ante la realidad de lo que es este proyecto y también que se preparen ante la posición pues que se va a mantener desde el Frente Amplio al respecto? Bueno, el asunto es que los costarricenses tienen que entender que la situación del país ha sido por falta de capacidad de los gobiernos de turno. No ha existido una política clara que haya subsanado el problema que tenemos ahora. Acá estamos recogiendo una serie de errores, una serie de ineptitudes, de inexactitudes, de incapacidades que han habido en todos los gobiernos anteriores. Son más de 30 años de estar en error tras error. Costa Rica tiene muchas riquezas para generar mucha pequeña y mediana empresa. Y hay mucha pequeña y mediana empresa en este país que no está siendo incentivada, porque mentira que Banca para el Desarrollo y otras cosas que se han sacado de este Parlamento van a llegar a los que realmente lo necesitan. Van a quedar entre los grupos medios y altos, por un montón de razones que podemos abordar un programa en eso. Entonces, ¿qué se necesita? Una política de Estado, que realmente le dé la oportunidad a este estudiante en recursos naturales, en recursos, y cuando hablo ahí hablo que hay una riqueza en tierra, una riqueza marina, hay una riqueza en paisaje, hay una riqueza en especies de diferente que pueden generar cualquier cantidad de conocimiento y empleo a los estudiantes y a las estudiantes. Yo siempre pongo el ejemplo de Sarapiquí y Heredia. Sarapiquí y Heredia, las 8 categorías de turismo, el país tiene 6 categorías y la mayor pobreza está en Sarapiquí. Y los ninis, o sea, los jóvenes que no están ni ubicados, ni trabajando, ni estudiando, por lo menos en la provincia de Heredia, todos, lo dice el Estado de la Educación, están en Sarapiquí. ¿Cómo explica usted que teniendo las 6 categorías que no la tiene ninguna provincia del país, estén los jóvenes sin oportunidad de trabajo y sin oportunidad de estudio y con hambre y sin plata? Por un problema de política de Estado. Es un desorden lo que hay en este país. Entonces tenemos que empezar por ahí. Ojalá y en el 2018 el Frente Amplio llegue, como esperamos, al poder para poner ese orden. Pero mientras tanto, vamos a seguir en este desorden, que no lo va a resolver ni este proyecto nefasto, ni lo ha resuelto la ley 4903, que está, repito, desde 1971, y no ha resuelto el problema, y es de educación dual. Entonces, ahí nos está diciendo que ahí no está la solución del problema. Entonces, simplemente el que no quiere ver es porque no quiere, pero la realidad, las cartas están en la mesa, ¿verdad? Bueno, le agradecemos muchísimo al diputado herediano del Frente Amplio, José Antonio Ramírez Fuller, para las amistades y para los luchadores sociales.